Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Taboada Sánchez y hoy día vamos a trabajar con pandas. Vamos a ver cómo cargar un Excel y poder trabajar en nuestro entorno de desarrollo para Python. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es verificar si tenemos instalado pandas. Para hacer eso, pues tenemos un comando muy específico. Sin embargo, aquí en nuestro entorno de desarrollo ya tenemos un pequeño código que hemos colocado, donde importamos simplemente pandas y lo renombramos como PD. Aquí vemos que hay un error y justamente nos dice que la importación ha fallado. Y esto es porque no se encontraba el paquete de pandas. Esto quiere decir que en nuestra versión de ejecución, que es la 3.6.8 de 64 bits, no tenemos instalado pues ningún paquete pandas. Pero si nosotros quisiéramos estar seguros de que eso sea así, pues tendríamos que ejecutar un comando python-m pig.show. Bueno, en fin. Lo que tendrían que hacer es Windows R junto, abrimos el cmd, escribirían python-m, pondrían pig como si estuviera .show y escribirían el nombre del paquete pandas. Vemos que no se ha encontrado dicho paquete. Entonces tendríamos que instalar dicho paquete. Para eso escribimos pig install el nombre del paquete pandas y va a empezar la instalación de dicho paquete. Ya ha terminado correctamente la instalación de nuestro paquete pandas, pues podríamos verificar que dicha instalación se haya realizado de manera correcta. Volvemos a ejecutar el comando anterior, python-m pig-show pandas, y pues vamos a verificar la información de dicho paquete. Vemos que el nombre es pandas, tenemos la versión 0.25.3 y nosotros verificamos la página oficial de pandas, pues es la última versión en la que está corriendo. Y aquí hay una descripción para qué sirve, para el análisis de data, para crear serie de tiempo, en fin. Tenemos el homepage, tenemos el autor, el correo, y bueno, siempre todos los datos que vienen correspondientes a un paquete. Incorrecto nos dice que esto requiere los siguientes paquetes. Uno de ellos es muy conocido, es NumPy. Vamos a utilizar esto también, NumPy, para transformar, por ejemplo, una lista a un vector y luego este vector transformarlo en una matriz y así poder reutilizarlo para utilizarlo quizás en conjunto con TensorFlow. Vemos que esto es muy importante. Vemos que al requerirlo, pues si no está instalado en tu computadora, instala una versión de NumPy, como lo vemos aquí. Vemos que también ha instalado, o creo que no, creo que dijo que el requerimiento ya estaba satisfecho. Entonces, como el requerimiento yo ya tenía quizás previamente instalado NumPy, pues obviamente ya no lo he vuelto a instalar, simplemente he instalado pandas. Si tú no lo tuvieses instalado en tu computadora, pues simplemente lo instalaría antes de instalártelo, te lo instalaría en conjunto, ¿no? No tendrías que preocuparte por instalarlo previamente. Entonces, ya tenemos esto, ahora sí podríamos ejecutar nuestro código que tenemos aquí. Pues hacemos un refresco, escondemos esto. Bueno, antes tendríamos que explicar un poquito el código. Importamos pandas y lo renombramos como PD. Con esta variable podríamos reutilizar lo que tenemos ahí. Escribimos una ruta, es la ruta que tenemos aquí. Tenemos un folder llamado pandas. Bueno, sí, le hemos renombrado pandas. Ahora, es muy importante el folder, lo puedes colocar tal y como tú quieras, pero nunca crees un PI, un archivo PI con el nombre de algún paquete. No escribas, por ejemplo, pandas.py. Por favor, no hagas eso, te va a originar un error. Yo le he colocado cargardatos.py y ahí he colocado todo el código que están viendo ahorita. Dice, hay una ruta a la que quiero que acceda. Le digo, del directorio en que te encuentras. Ese punto quiere decir, hace representación al directorio en que nos encontramos. Es decir, en el directorio que me encuentro el archivo, donde está el código, le digo, oye, de ahí desplázate dentro de una carpeta data. Pasamos a eso, a la carpeta data. Dentro de esa carpeta, pues tenemos el archivo que estamos buscando, data
embalse.xlsx, que es simplemente un Excel, es la extensión de un Excel. Ahora dirás, bueno, entonces, ¿qué tiene este Excel que vamos a cargar? Pues aquí ya lo tengo aquí. Lo he cargado en mis hojas de Google para poder compartirlo. Tú, si quieres descargar justamente Excel o trabajar con esto, podrías trabajar con uno que encuentres tú, con el que mejor te parezca. Hay que tener en cuenta que esto, por ejemplo, se trabajan con información de inmobiliarias, cantidad de habitaciones, por el precio, en fin, tamaño de la parcela, por el precio. Nosotros vamos a trabajar con un pequeño Excel que tiene información de un embalse, tiene los años, tiene la cota y tiene la cantidad de agua. Las dos variables que se interrelacionan sería la cota. Evidentemente, a una mayor cota habría una mayor cantidad de agua embalsada. La cantidad de agua nos está dando en kilómetros cuadrados y tenemos de 2 meses. Por ejemplo, en mayo tenemos de los años, todos estos años, 1986, 89, 91, 95. Todo esto hacen referencia a diferentes años, pero al mes de mayo hace representación a las cotas que tuvieron en dicho mes, y pues aquí tiene el agua embalsada. Lo mismo hemos hecho para julio. Para julio tenemos todos estos años. En el mes de julio pues se ha aplicado una determinada cota, que es la de aquí. Y pues aquí tenemos el agua embalsada. Entonces esta información la vamos a utilizar. Si tú quisieras reutilizar el mismo archivo, tendrías que irte aquí a archivo, irte a descargar, archivo, descargar y ponerle micro Excel, y ya con esto tendríamos el mismo archivo con el que nosotros estamos trabajando. Luego colocarlo en tu entorno de desarrollo, mejor dicho en una carpeta data. Siempre es bueno agrupar todos los archivos en una carpeta que diga data o archivos, como tú desees nombrarlo, y pues ya a ello ya podrías acceder desde una variable que llames URL file, URL archivo, como tú desees, o simplemente URL. Y ya pues bueno, lo que vamos a hacer es utilizar el paquete que hemos instalado de Pandas. Pandas le hemos renombrado con PD, ponemos pd.react-excel, muy importante debido a que vamos a leer un Excel, no vamos a leer un CSV. Entonces tenemos y este tiene 2 parámetros, o mejor dicho, podrías colocarle un solo parámetro. Por ejemplo, podríamos colocar URFile sin esto de aquí. Si yo hiciera este de aquí, lo que me va a hacer es simplemente leerme el Excel y coger la primera hoja. Por eso en el Excel que nosotros estamos trabajando tenemos 2 hojas. Tenemos uno que dice mayo y uno que dice julio. Si nosotros dejamos tal y como está ahorita, pues por defecto nos cogería la primera hoja. Entonces, la información del mes de mayo. Oh, esperen un momento. Tenemos un error aquí. Y nos dice que debemos instalar el XLRD. Entonces, vamos a ello. Esto se instala para tener soportado el Excel, justamente trabajando con Pandas. Entonces vamos a instalar el XLRD. Ponemos pi install, así se instala todos los paquetes. Ya se habrán dado cuenta después de haber instalado n paquetes. Entonces ponemos pi install XLRD, creo que era el paquete. Y pues simplemente lo instalamos y ya estaría solucionado. Ahí está instalando. Terminó la instalación. Ahora simplemente ya nos tocaría volver a ejecutar el código. Cerramos este terminal y volvemos a ejecutar. Y pues aquí tenemos exactamente, como dije anteriormente, tenemos la información de la primera hoja que tiene ese Excel, que es justamente la del mes de mayo. Ten en cuenta aquí que empieza con agua 300, 288 y esa es la del mes de mayo. Tenemos mes de mayo 300, 288. Exactamente, y tenemos una cuota de 1321.3.3, exactamente lo que tenemos aquí. Y en el mes de julio pues no empieza así, empieza con 205, 202.5. Entonces, si nosotros no colocamos el nombre de, digamos, de la hoja de cálculo que debe utilizar, podríamos colocarle mayo, pero este es lo que obtendríamos nosotros por defecto. Esto es un ejemplo pequeño, pero podríamos tener 20 hojas dentro de un Excel. Nosotros necesitaríamos llamar a uno de ellos. Pues por defecto llamaría a la primera hoja. Entonces ese no sería el problema. El problema es cómo accedemos a la demás hoja. Pues simplemente yo quiero la hoja del mes de julio. Entonces pongo su nombre, mes de julio, e imprimo.
y vemos que aquí nos da la información del mes de julio, como recordarán. Entonces ya vimos cómo acceder a la información de un Excel, cómo acceder a la información de cada una de sus hojas. Sin embargo, ahora cómo acceder a la información de una sola columna, porque de este Excel o de esta hoja lo que nosotros queremos es justamente sacar el valor de la cuota y el valor del agua. Entonces ahí está lo interesante. Corramos aquí y esa parte de ese código pues ya lo tengo yo trabajado. Es simplemente tratar este Excel como si fuera un arreglo. Debido a que este Excel, bueno, vamos a poner embalse, simplemente voy a colocar embalse, ¿no? Va a hacer referencia en este caso al mes de julio y pues le voy a decir que me traiga esa información y voy a tratarlo como si fuera un arreglo, esa hoja, ¿no? Como es un arreglo, pues simplemente le diría a qué propiedad quiero o qué columna quiero. Hay que tener en cuenta que, como hemos visto, la primera fila de dicho Excel como cabecera y esto se hace de manera automática. Si en el caso tú no tuvieras cabeceras, pues tendrías que decirlo que ignore, pasándole un parámetro y pues, o si quisieras, no tiene cabecera, pero quisieras agregarles, también tendrías que hacer eso con código. Esto no lo voy a hacer en este vídeo. Si te gustaría que haga esa parte, pues déjamelo saber en los comentarios. Simplemente voy a trabajar ahorita con un Excel que sí tiene cabeceras y que la primera fila son dichas cabeceras. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por el caso que tú elijas un Excel que no tiene cabecera. Entonces, ahora vamos a lo que sigue, a acceder justamente a la columna de una determinada hoja, en este caso a la hoja del mes de julio. Ya tengo el código hecho aquí, en esta parte, pues vamos a ello. Aquí, como ya había mencionado, por ejemplo, tenemos la variable embalse, que hace representación a la información de la hoja del mes de julio. Entonces, como es un arreglo, como tenemos tipo matriz, filas y columnas, lo que tendríamos que hacer es acceder a una de sus columnas, a la columna cota, que es la que queremos. Hay que tener en cuenta que tienes que colocarlo tal y como está la columna. La columna se llama cota con minúscula, así lo escribes. Tenemos otra columna que se llama agua y vemos que tiene mayúscula y todo eso. Tiene paréntesis, espacios. Aquí tiene un espacio en blanco. Tal y como está, tendrías que dejarlo. Tienes que colocar el nombre de la columna tal y como está. Entonces yo veo una columna llamada cota en minúscula, así la coloco. Veo una columna llamada agua, que la primera empieza con mayúscula, así la coloco. Veo aquí que tiene un espacio. Dejo ese espacio, los paréntesis y todo, y veo estos símbolos que es referencia al cuadrado. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces en una variable cota ya estoy sacando la información de dicho, digamos, de dicha hoja de cálculo y transformamos esto en una lista. Le pongo .toList y lo mismo hacemos con agua, embalse, y colocamos el nombre de la columna que hace referencia al agua y pues también le decimos .toList. Como vemos, nos va a dar dos listas cada uno de estos. Corremos esto, vemos exactamente. Aquí tenemos las cotas del mes de julio y aquí tenemos la cantidad de agua del mes de julio. Entonces todo ha ido correcto. Sin embargo, ahora diremos, ¿y cómo colocamos esto en un gráfico de dispersión? En un gráfico, digamos, que haga referencia a dos variables en un plano cartesiano, tal y como tenemos aquí. Tenemos dos variables, cota y agua, donde la cota vendría a ser la variable independiente y el agua vendría a ser la variable dependiente, porque hay una relación entre ellas. A una mayor cota, una mayor cantidad de agua inversada. Entonces, a ver esa relación, podríamos ver esto en un gráfico de dispersión para ver si quizás esto se ajusta a una línea de regresión. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo podríamos ver visualmente esto ya en un gráfico en un plano cartesiano? Para eso necesitaríamos instalar otro paquete que tenemos aquí llamado Matplotlib. Tendríamos que instalar dicho paquete. Primero tendremos que cerciorarnos si tenemos instalado dicho paquete. Vamos a ello. Voy a borrar esto, CLS, y pues aquí está. Verificamos si tenemos dicho paquete instalado. No tenemos dicho paquete, entonces como no tenemos pip install y ponemos el nombre del paquete. Ahora sí tendríamos que verificar si tenemos el paquete instalado. Verificamos con el código anterior, python-m pip show matplotlib. Vemos si tenemos instalado. Tenemos aquí justamente el nombre y tenemos la última versión. ¿Cómo podríamos verificar en su página? Vamos aquí y vemos que está en la última versión, 3.1.2.
es la versión que tenemos instalado aquí. Y aquí tenemos los siguientes datos. Acá tenemos los requerimientos de este paquete, todo lo que no ha instalado, o exactamente lo que no tenemos instalado pues instala, y lo que sí tenemos instalado pues ya no lo vuelve a instalar, simplemente dice que cumplimos con el requerimiento. En fin, ahora sí vamos a utilizarlo. Para eso también ya tengo el código trabajado. Tendríamos que importar de dicho paquete una función que nos permita plotear, o mejor dicho, graficar en un plano cartesiano, y eso sería lo que tenemos a continuación. Este es el paquete que vamos a importar. Importamos matplotlib.pplot y lo hacemos como plt. Con esta función podríamos llamar a otra función que nos permita poner este gráfico o visualizar este gráfico. Entonces ya tenemos el código también hecho aquí. Ya no quiero que esto me imprime en consola, ya no lo quiero. Simplemente era para ver si se estaba originando la lista que deseaba. Entonces aquí tenemos plt, que hace referencia al matplotlib.pplot, ¿no? Hace referencia a todo esto, a todo ese paquete, y ese paquete pues tiene una función que es scatter, que nos va a originar un gráfico de dispersión, ¿no? Entonces este de aquí nos origina el gráfico de dispersión, y como va a originar un gráfico de dispersión necesita dos parámetros. El primer parámetro es la variable independiente y luego la variable dependiente. La variable independiente sería la cota, y pues la variable dependiente sería la cantidad de agua que se origina por determinada cota. Entonces ya tenemos todo esto. Ahora, si nosotros dejáramos hasta aquí el código, no podríamos ver el gráfico, ya que el gráfico se origina internamente. Pero para poder visualizarlo tendríamos que indicarle el código. Entonces le digo, oye, la variable plt.show, quiero visualizar dicha variable. Entonces ya con eso tendríamos un gráfico. Corremos nuestro código y pues aquí tenemos nuestro gráfico. Estos son los puntos del mes de julio. Como podemos ver, estos puntos no se ajustarían a una línea de regresión. Entonces esto es lo que podremos nosotros notar visualmente. Sin embargo, podríamos también originar una línea de regresión para ver cuántos puntos se ajustan a esta línea, o si quizás ninguno de estos puntos se ajustan a esta línea. Tenemos que hay mucha dispersión en los datos, pero sí podemos notar que a una mayor cota, podemos ver, a una menor cota, menor cantidad de agua. Va aumentando la cota, pues tenemos una mayor cantidad de agua a medida que va aumentando, excepto aquí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no lo sabemos. Tiene una mayor cota, pero sin embargo hay una menor cantidad de agua que los puntos anteriores. Puede haber una explicación lógica de esto. Aquí tenemos una cota, pues tenemos un poquito más de agua, y aquí vuelve a pasar lo mismo, como que disminuye un poco. Y pues tenemos aquí en esta cota pues ya tenemos un poquito más de agua. Hay que dar en cuenta que no sabemos cómo exactamente se han obtenido estos datos, o por qué de repente en esa la cota se determina en ello, pero las precipitaciones no fueron lo suficiente. En fin, puede haber varios factores que implican la cantidad de agua, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de establecer una relación entre la cota y la cantidad de agua embalsada. Esa es una de las variables que podrían determinar la cantidad de agua embalsada. No olviden también que la precipitación en determinados meses determinaría cuánta agua se puede embalsar, y podrían haber otros parámetros más que nos ayudarían a determinar cuánta agua se puede embalsar. Bueno, y esto ya pondría, al ver más características, pues ya no se vería en un plano cartesiano, sino si a dos características tendríamos que verlo en 3 dimensiones, y en fin, agregarle más características podríamos verlos en un hiperplano. Y esto es lo interesante, ¿no? Al momento de trabajar con información, ya que todo esto, y por esto es que estamos tratando este tema en el curso de TensorFlow. Y empezamos con estos temas de cómo cargar una información, ya que nos va a servir en un futuro cuando queremos cargar información justamente a TensorFlow. En un vídeo posterior a en un futuro podríamos ver cómo crearle una línea de regresión, a ver si los datos se ajustan o no. Hay que tener en cuenta que la línea de regresión es lo más básico en la forma, digamos, en cómo se procesa la información dentro de una neurona. Si trabajamos con redes neuronales, lo fundamental
la unidad de una red neuronal viene a ser una neurona. Esa neurona tiene entradas y salidas, pero sin embargo dentro de la neurona lo que se realiza es una operación matemática llamada regresión lineal. Justamente ahorita estamos viendo simplemente la información que nos origina los datos, pero tendríamos que ver cómo está constituida una regresión lineal. Por sus conocimientos en matemática, pues ya estoy seguro que saben a qué me refiero con regresión lineal. Podríamos ver ahorita a ver si quizás los datos de mayo se ajustan un poco mejor a una regresión lineal. Corremos y vemos este gráfico. Bueno, al parecer este gráfico visualmente nosotros podríamos ver que sí, visualmente hay más puntos que se ajustan, pero vemos que no todos. Si trazáramos una línea imaginaria tendría así 2, 3, 4, a lo mucho 4 puntos se ajustarían a una regresión lineal y los otros puntos pues estarían con un margen de error. Y esto es lo que utiliza pues justamente una red neuronal. Una neurona utiliza pues la matemática, ajustan los datos, todas las entradas a una regresión lineal para poder hacer las predicciones. Bueno, eso ya es un poco más complejo, eso podríamos tratarlo en un futuro. Voy a ver la manera práctica de utilizarlo esto con AI Engine. Pues si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comenta, suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima.